Se ha difundido y se ha educado mucho a la gente para que piense que la única forma de entrenar es ir a un gimnasio. Y es producto de haber estado en una máquina donde te dicen si vos haces para adelante o haces para atrás y nada más. Nadie conocía la calistenia en Argentina, menos en Carlos Paz. Estuve hablando con muchos traumatólogos y es increíble la cantidad de bursitis que hay actualmente. Les doy a todos la bienvenida a un nuevo episodio de Ganar el Juego, este podcast que tiene como objetivo distribuir información a la gente que está interesada en mejorar su calidad de vida, su salud en general y a progresar en la vida misma. En el capítulo de hoy queremos hablar un poco de la calistenia, pero no como generalmente se la trata, sino como elemento social, cómo puede funcionar para que cada vez más personas sin recursos o con pocos recursos puedan acceder a un estilo de vida más saludable y también qué representa como herramienta para los gobiernos para poder explotar justamente y mejorar a esa sociedad un poco más vulnerable y demás. Y bueno, vamos a mecharlo ahí un poco con experiencias personales, historias y demás. Así que, brother, bienvenido. ¿Cómo estás hoy? Un gusto estar acá. El podcast pasado hablé de que tenía que correr la media maratón. Fue una experiencia increíble. Que un poco el running se junta con la calistenia en el hecho de la libertad que te permite simplemente con tener un par de zapatillas o en pata poder correr. Tal cual. Coincido, plenamente. Bueno, ¿qué nos puedes decir de la experiencia de la media maratón, de tu preparación y demás? Desde la preparación pienso que lo lindo del running o lo fuerte del running al mismo tiempo es sos el único que puede condicionar que vos te vaya bien o no. Ok, Me explayo en esto es el único que puede salir a correr las 4 o 5 veces a la semana y puede completar los kilómetros y lo puede hacer en las intensidades que se pactan, sos vos. No depende de nadie más. Y no hay ningún factor externo que te vaya a decir, podés, a menos que sea climas y cosas así, pero podés correr a menos velocidad o podés correr a más velocidad. Todo se va a basar siempre en, ¿saliste a correr? Sí, cumpliste, bien. sí, sí, no dependes de tener un equipamiento adecuado, digo, porque por ahí también en redes sociales, por ejemplo, ahora, yo que no soy del team running, veo, no sé, zapatillas con última tecnología, bolsas o chalecos que te permiten llevar agua y esto y lo otro, y en realidad, a priori eso no hace falta, digamos, para ponerte a correr. Sí, de hecho yo creo que todo siempre se va a basar en la experiencia personal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo un chaleco de running para cuando hago trail, cuando hago carreras de montaña y a mí me es incómodo. Yo prefiero cuando salgo a la costanera tener una botella tirada por alguna parte de la costanera que yo sé que llego a ese punto, tomo agua y sigo corriendo. A ver, a lo que voy. Obviamente, en circunstancias en donde el rendimiento busca ser optimizado es muy útil. No tiene que ser un condicionante porque una persona pueda correr o no. Sí, A sí, eso voy. totalmente. Así que No tal hace cual. falta tener la gorrita, puedes salir a correr. Una de las actividades que más amo es salir a correr en cuero, por el hecho de cómo el sol me cura y me sana el cuerpo mientras estoy corriendo. Tal cual. Tal cual. Es una forma también de estar en contacto con la naturaleza. Así es. Bueno, bien. El tema central entonces del episodio de hoy es tratar un poco la calistenia como este deporte o este método de entrenamiento que se origina en un pasado bastante ya lejano. Estamos hablando de los griegos, los espartanos y todas esas civilizaciones que ya no existen. Y cómo la calistenia vuelve a los tiempos modernos con otra forma, con distintas formas, y que nos viene a traer, digamos, con esa vuelta. Entonces, una de las cosas primeras que quiero tocar es los cambios físicos o la posibilidad de generar un cuerpo totalmente atlético y dentro de los estándares estéticos que tenemos hoy por hoy, sin entrenar con pesas, que es una cuestión que la gente por ahí que no está tan informada no ve posible. Creo que en términos generales se ha difundido y se ha educado mucho a la gente para que piense que la única forma de entrenar es ir a un gimnasio y realmente hay muchísimas disciplinas, como por ejemplo la calistenia, pero también todas las que origina la calistenia, como son el pole, no sé, straps, parkour, etcétera,
que te permiten tener cuerpos realmente muy atléticos y muy sanos, sin depender de mucho más que tu entorno para entrenar. Sí, creo que la calistenia es muy amplia en todos los puntos de ejercicio que puede llegar a tocar. Incluso yo me acuerdo de haber leído de chico un libro de yoga que mi abuela daba yoga. Ujú. Y en este libro aparecía la plancha como uno de los niveles más altos del yoga. Ok, Entonces, que es un ejercicio que la calistenia fue transmutando y fue corrigiendo y agregando a todo su abanico de ejercicios, pero que hoy en día nosotros entrenamos. tal cual. Sí, sí, sí. A ver, después vamos a tratar un poco el origen de la calistenia y cómo fue mutando a lo largo del tiempo, pero creo que lo más importante para entender es que todas estas disciplinas, quizás con el yoga mismo, comparten un cierto origen, un cierto núcleo que obviamente es imposible rastrear a ciencia cierta, pero sí sabemos, por ejemplo, que en la misma época en la que está surgiendo toda esta doctrina del yoga y demás, están surgiendo movimientos sociales como el entrenamiento de calistenia en las polis griegas, en la mismísima Esparta, que es, bueno, una de las ciudades más reconocidas por crear guerreros absolutamente letales, digamos, en la historia de la humanidad. Bueno, de hecho, la palabra gimnasio, etimológicamente, es la conjunción de dos palabras en griego, que es ejercitarse, desnudo. Y el desnudo hace referencia no solamente al hecho de estar desnudo, por eso están todas las esculturas griegas como se las hace, sino también al hecho de entrenar sin nada. Tal cual, sin depender de algo externo, un Exactamente. elemento, por ejemplo. Algo así. Hablando de etimologías, la palabra calistenia también tiene un origen interesante que es dos palabras en griego, que es kallos y stenos, que es básicamente la belleza del movimiento, traducido a un español moderno. Y vemos que siempre tiene eso presente, ¿no? Como la belleza. Y creo que ese es el punto que conecta directamente al entender, para mí, algo importantísimo, que es, primero, la gente debería saber que hay más formas de tener un cuerpo estético y sano que solamente ir al gimnasio. A ver, puedes ir a un gimnasio de calistenia, a lo que voy. Trabajar con máquinas de la manera clásica en la que siempre se pensó, no es la única forma de entrenar. De hecho, es muy probable, y esto lo digo como entrenador después de 12 años de experiencia, es muy probable que una persona promedio que no quiera ser, por ejemplo, culturista y entrene solamente con máquinas, tenga un entrenamiento muy incompleto comparado a lo que podría lograr trabajando con pesos libres o con calistenia, por ejemplo. Se adecua mucho más a la necesidad humana, a lo realmente funcional para la vida y a la salud a largo plazo. He estudiado miles de alumnos que han llegado al gimnasio y pedirles que hagan movimientos con la cintura escapular y que no entiendan de lo que estoy hablando y que no puedan hacer conciencia de su propio cuerpo. Y es producto de haber estado en una máquina donde te dice, che, vos hacés para adelante o hacés para atrás y nada más, y es en una sola línea de recorrido el movimiento. Entonces cuando yo te pido estabilizar todo tu cuerpo es muy complicado porque nunca lo hiciste. De acuerdo. Y eso te lleva a que en la vida te sea muy complicado moverte también. O bueno, el típico cuerpo de gimnasio que es estético, pero está durísimo. Sí, No sí, sí. sirve para nada. Sí, incluso ver personas con, no sé, capaz el pectoral o el bíceps enorme, pero que realmente no tienen conciencia, como decís vos, sobre la cintura escapular o algo parecido. Se ve mucho y es, bueno, un gran indicador de lo que decía recién. Realmente tenemos que pensar que nuestro cuerpo tiene ciertas necesidades biológicas básicas que se ven mejor cumplidas por el entrenamiento de fuerza más convencional, estilo pesos libres y calistenia, que con las máquinas modernas. Las máquinas modernas para mí son una herramienta que te permite refinar mucho el trabajo estético en algunos puntos, pero que ni de lejos son necesarias, digamos. De hecho, si tuviera que elegir en orden de prioridades, de ponerle que yo tengo la posibilidad de empezar a entrenar de cero de nuevo, porque no sé, soy adolescente y estoy buscando mi primer contacto con el entrenamiento, empezaría por algo como la calistenia. Y a lo largo del tiempo, si me es posible, lo combinaría con algo como las máquinas del gimnasio para cosas puntuales que me permitan rendir mucho mejor o tener un resultado mucho más refinado, digamos. Pero la base debería ser esa.
Y de hecho nosotros hemos visto muchos cambios físicos muy potentes de gente que solo entrena con su peso corporal. Sí, 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 totalmente. A ver, el ejemplo más clásico que se me viene a la cabeza es Lucho, que es un alumno, bueno, mío, de hace varios años. Hoy por hoy es profe con nosotros y comparte staff dentro del gimnasio. Pero en su momento fue un novato que en 12 meses logró un cambio físico tremendo, solamente entrenando con su propio peso corporal. Y de hecho él estuvo más o menos un par de meses entrenando solo en la Costanera, antes de que abramos nuestra primera sucursal del gimnasio. Y después recién empezó a combinar un poco más por ahí con entrenamiento con pesos libres y demás. Pero realmente fue un cambio puro y exclusivo de la calistenia, digamos. Yo soy el caso contrario, yo fui la persona que empezó en el gimnasio. Después me mudé a la calistenia y ahí me di cuenta que no tenía nada de conciencia sobre mi cuerpo y ahí lo empecé a desarrollar. ¿Cómo fue entrenar en la costanera? ¿Cómo fue entrenar en la Costanera? Eh, fue al principio mucho prejuicio en el sentido de decir qué están haciendo estos pibes. Nadie conocía la calistenia. O sea, estoy hablando del año 2014, más o menos. O sea, hace 11 años ya. Nadie conocía la calistenia en Argentina, menos en Carlos Paz. En Buenos Aires recién estaba empezando a surgir. Y lo primero que yo sentí primero fue mucha curiosidad de la gente, mucho prejuicio de los profesionales que existían en ese momento, que en su mayoría eran profesores de educación física. Pero a la vez empecé a entender todo esto que decía recién, que había como un abanico de posibilidades mucho más amplio atrás del clásico gimnasio, que era hasta ese momento lo único que yo veía como camino posible para entrenar y tener un cuerpo estético. Y a la vez, que después quiero profundizar un poco más en eso, me forjó un carácter que fue tremendo porque en eso de no tener que pagar una mensualidad y realmente tener... Yo quería ir o sea, yo quería entrenar, tenía muchas ganas de entrenar y sé que hay un montón de gente que le pasa. Y en ese momento de mi vida no podía a lo mejor pagar una cuota de gimnasio o realmente me costaba. Y el hecho de saber que en la costanera, o sea, a 10 minutos en bici o media hora caminando, tenía un parque de barras a mi disposición con el que podía lograr todo lo que yo quería sin pagarle a nadie, era alucinante. Entonces eso hacía que no me pierda ningún entrenamiento. Tipo, llovía, íbamos igual, hacía calor, íbamos igual, hacía frío, nos abrigábamos, íbamos igual. Así que fue una época linda. Sí, además la posibilidad que te da de priorizar los recursos. Normalmente la calistenia la empieza a entrenar la persona que capaz prefiere priorizar el recurso de no pago la cuota del gimnasio, lo invierto en mejor comida Podría y ser una opción. uso la costanera para entrenarme. Entonces, la distribución de recursos muchísimo más eficiente para llegar al resultado del cambio físico, así que incluso con una plaza, unas barras y unas paralelas, pueda hacer un cuerpo Tal cual. demasiado estético. Y creo que lo importante acá es, estamos dando este mensaje siendo incluso dueños de un gimnasio, que a priori la gente podría pensar, che, pero esto es contraproducente, o están haciendo publicidad en contra de lo suyo, y la realidad es que no. De hecho, para nosotros, mientras más gente haya entrenando y buscando una vida saludable, mucho mejor. Algunos serán nuestros clientes, otros no, pero ante todo queremos también poder hacer ese aporte como social. Me gustaría hablar ahora un poco del origen de la calistenia y las formas actuales que va teniendo. ¿Qué Ok. tanto conoces del origen de la calistenia? Cero. Ok, Soy totalmente oyente. ok, ok. Bueno, el origen de la calistenia, como para que la gente pueda entrar en contexto, porque también veo mucha gente que no sabe por ahí distinguir qué es calistenia y qué no. Más con tantas disciplinas modernas como el CrossFit, como el pole y demás, se hace difícil entender qué estamos haciendo realmente. De hecho, de ahí surge el problema que nuestro gimnasio lo considera solo un gimnasio de calistenia, muchas personas, y no vean en realidad que estamos, bueno, muchos más servicios que esos. La calistenia como definición básica y simple es cualquier tipo de entrenamiento que yo haga con mi propio peso corporal. Es decir, si yo estoy haciendo una sentadilla con mi propio peso corporal, unas flexiones de brazos con mi propio peso corporal, o si estoy haciendo
un front lever, una plancha o una vertical, que son elementos más avanzados, estoy haciendo calistenia. Sí, un paro cabeza. Sí, tal cual. Entonces ahí empezás a entender que la calistenia es el origen, como decía también recién, de muchas otras disciplinas que existen en la actualidad. Es decir, la base del pole dance es la calistenia, la base del parkour es la calistenia, la base de... ¿Algún otro que se te ocurra? Sí, el handstand balance o lo que sea. Tal cual. Bueno, entonces, de hecho, podríamos decir que a nivel registro de la humanidad, históricamente, es el primer sistema de entrenamiento registrado que existió. ¿Sí? Y de ahí va deviniendo en muchísimas cosas modernas que existen hoy por hoy. Cuando nosotros vemos a los atletas de calistenia, generalmente en redes sociales, haciendo esas cosas que parecen a priori imposibles, en realidad lo que estamos viendo es una forma moderna de la calistenia que es el street workout. El street workout ya busca ser un deporte más organizado, más competitivo, con ciertas reglas y ciertos parámetros, que si le quieren poner algún tipo de rótulo, podría ser el primo hermano o la prima hermana de la gimnasia deportiva. Solo que estilo callejero, con sus propios elementos, con sus propias reglas y demás, pero ya busca tener una organización, un objetivo claro y una forma de competencia y demás. No deja de ser calistenia porque toma la calistenia como base, pero está bueno entender esas dos cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vos vas a un gimnasio y en ese gimnasio te hacen entrenar con elementos con tu propio peso corporal básicos, como por ejemplo, de vuelta, dominada, flexiones de brazos, sentadilla y demás, vas a estar haciendo calistenia. Y eso tiene muchísimos beneficios. Y después, si te gusta, vos podés apuntar a hacer una calistenia más avanzada, que sería, por ejemplo, el street workout, en donde ya tocamos elementos como el front lever, la plancha, el handstand y demás. Tiene un origen también bastante relacionado a lo que recién hablábamos, tipo de, che, acceso a personas de bajos recursos para tener una vida más sana, porque estamos hablando del sistema de entrenamiento que utilizaban, como dije también anteriormente, los guerreros en las ciudades o en las civilizaciones más antiguas del mundo. Entonces imagínense que es un sistema diseñado no solamente para ganar fuerza o estar más sano, sino realmente para potenciar el cuerpo a niveles más altos. Lo cual, personalmente a mí, hace que me genere incluso mucho más. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando vos te empezás a dar cuenta que, che, realmente hay pocas personas en el mundo, por ejemplo, que puedan hacer un muscle up? Hay pocas personas en el mundo que puedan hacer realmente una vertical, por ejemplo. A ver, no por entrar en comparativa, pero empezás a darte cuenta que empezás a alcanzar niveles que son difíciles de alcanzar. ¿Entendés? Entonces creo que eso y toda esa mística y filosofía como del un camino de un guerrero, a mí personalmente me sube mucho a nivel motivación. Creo que a su vez suma en gran medida un factor de diversión. Porque no es solamente un camino del guerrero donde, ok, llego hasta este punto, es todo lo que yo tengo que hacer para conseguir una vertical estable, un front lever estable, un mana estable, lo que sea, cualquier ejercicio. Y eso te agrega mucho dinamismo y a su vez mucho de aprendizaje corporal, porque probablemente lo que te está frenando no es la fuerza, más si fuiste una persona que transicionó desde gimnasio a calistenia. Probablemente tu problema no es la fuerza, sino la poca conciencia corporal y cómo tenés que acompañar a todos tus grupos musculares y articulares para que se logre la posición de la vertical, por ejemplo. Sí, sí, interconectar cosas también. Que también es lo difícil y por eso muy poca gente lo hace, pero es lo divertido. Es, yo sé acomodar mi cintura escapular para que en una vertical me pueda quedar estable. Tal cual, tal cual. Entonces también podríamos decir que es un camino muy de autoconocimiento, también muy ligado a la filosofía de los antiguos guerreros, y que inevitablemente te empieza a hacer esta frase que yo siempre digo de uno entrena como vive, inevitablemente te empieza a hacer crecer en otros aspectos de la vida. Ese es un tema más filosófico, Bueno, de pero me parece que hecho, pasa. hay muchas personas dentro del gimnasio, no sé si se da tampoco a nivel mundial, pero sí dentro del gimnasio que cuando hay una traba en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, lo asocian directamente, sean con la religión o la ideología del Feng Shui o lo que sea,
pero la detectás en la calistenia, es mi abdomen está no si- o vulnerable, o no siendo apretado, o no siendo bien acomodado. ¿Qué significa eso en mi vida? ¿Cuál es la rigidez que no estoy consiguiendo ablandar y usar a mi favor? O qué estructura me falta, o Exactamente, o no puedo acomodar la cadera. Ok, ¿podés caderear en tu vida? ¿Tenés la posibilidad de pivotear cuando las cosas están saliendo mal? tal cual. Entonces sí, la parte más ideológica y religiosa también puede acompañar a la calistenia. Me encanta. Bien, me gustaría que profundicemos ahora un poco más en esto del rol social de la calistenia como acceso a las personas con menos recursos o con bajos recursos a un estilo de vida más saludable. ¿Con qué lo linkeo mucho a esto? Además de lo obvio que ya dijimos recién, de che, realmente en todas las ciudades del mundo, en la mayoría existen plazas en donde se puede encontrar un caño, tenemos el suelo y tenemos nuestro cuerpo para ponernos a trabajar y ponernos a entrenar, ponernos más fuertes, ponernos en forma y mejorar nuestro estilo de vida. Hay grises, o bueno, en realidad matices en esos puntos, que están muy buenos considerar y que la gente por ahí no se da cuenta de lo que significa ni de lo que pesa. Pasa tanto en estos niveles como en los niveles, digo, ir a un gimnasio probablemente te mejore en lo mismo, pero justamente la idea de esto es exponer que también pasa en las cosas gratis, por así decirlo. ¿A qué voy? Supongamos que yo no tengo plata para pagar un gimnasio, quiero ponerme en forma y descubro la calistenia. Y empiezo a entrenar en un parque. Quieras o no, cuando vos inicias cualquier proceso de entrenamiento, empezás a darte cuenta, a la larga o a la corta, que tenés ciertas necesidades de mejora para ir mejorando más rápido o ir teniendo mejores resultados. Entonces, supongamos que yo, persona de bajos recursos, me empiezo a dar cuenta que, che, si quiero ganar masa muscular, además de ponerme a entrenar, voy a tener que comer un poco mejor. Voy a tener a lo mejor que dejar vicios como el cigarrillo o el alcohol. Voy a tener que mejorar mi entorno porque si me sigo juntando con, no sé, con estos chabones que me hacen dormir todos los días a las 3 de la mañana, no puedo levantarme al otro día e ir a entrenar antes del trabajo. Entonces, como que el hecho de que una persona que tiene bajos recursos pueda acceder a ese camino, al camino de decir, che, me propuse esto y me voy dando cuenta que esa mejora que quiero lograr me exige otras mejoras paralelas o periféricas, es fundamental para crear una sociedad más sana. Sí, quiero aclarar igual para el que esté escuchando esto, que no hace falta cortar los lazos tampoco, sino simplemente unir los polos y decir, ok, ¿qué es lo que quiero yo? Y también quiero a mis amigos en la ecuación de mi vida. Ok, ¿cómo hago que en la ecuación de mi vida entren las personas esas y también me aporten? Entonces, por ejemplo, no hace falta que te dejes de juntar con tus amigos, sino simplemente puedes juntarte de 3 a 6 a tomar mate y no a las 10 de la noche a tomar un Fernet y fumar. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Me parece una aclaración válida. De hecho, llegándole a un punto más estadístico, si se quiere, sabemos hoy por hoy, debido bueno, a diferentes estudios y demás que se pueden encontrar eh, fácil en internet, que los países que más invierten en promover la actividad física, el deporte, los buenos hábitos y demás, suelen tener mejores resultados que aquellos que tienen por ahí sistemas de salud en el sentido de hospitales y demás de altísima tecnología, pero tienen falencia en esas bases. A lo que voy es, puede resultarnos mucho más provechoso como sociedad empezar a invertir más en el prevenir que en el solamente curar. Obviamente hay que seguir invirtiendo en la parte del sistema de sanidad que cura. Eso está de más aclararlo, pero bueno, vale, por las dudas, para las malas interpretaciones. Pero estamos desaprovechando, creo, algo muy potente que es, che, podemos meter más fichas en prevenir también. Creo que el aspecto a tener en cuenta es los hospitales se pueden saturar Ujú. y entonces ya no abastecer a la cantidad de enfermos o lesionados o como sea. Entonces la prevención es 100% necesaria.
vos tenés que tener un mejor sistema de seguridad contra incendios en detección que en la misma extinción del incendio. Y lo mismo pasa en la salud. Ayer hablaba con mi vieja es kinesióloga y fisioterapeuta, y, y me estaba contando de que por hacer hip tras 20 en el gimnasio, claramente el glúteo se le había fatigado, y yo le explicaba la importancia del glúteo medio en su vida normal, y de tenerlo bien activado y tenerlo entrenado. Ujú. Y me decía es que estuve hablando con muchos traumatólogos y es increíble la cantidad de bursitis que hay actualmente. Y la bursitis es una enfermedad o sea, una enfermedad, una lesión que hace 20 años capaz había poca información porque también había pocos casos que la tengan. Y es porque usaban el glúteo medio en general en la vida cotidiana. El tema es que ahora, como estamos 100% sentados y la IA probablemente automatice toda nuestra vida, entonces nos haga estar incluso, o nos permite estar muchísimo más sentados, todos estos problemas de aducción de cadera o de cualquier tipo de apertura se van a empezar a incrementar muchísimo si no se entrena. Sí, incluso, a ver, llevándolo más allá, por ejemplo, hace no mucho veía análisis de algunos estudios sobre el fútbol, sobre el deporte, que analizaba una racha de muchísimas lesiones de ligamentos cruzados y demás, y la asociaba directamente justo a la falta de preparación física en toda sí, la cintura pélvica, sobre todo para poder resistir los continuos cambios de direcciones que tiene un futbolista cuando está dentro de la cancha. Eso en el elite. Y después en el día a día no hace falta ir a una bursitis, que es por ahí un poco más compleja. Solo mirar la cantidad de gente que hay con dolor de espalda. Eso ya habla de, a ver, no es que el único problema sea la falta de trabajo en la cintura pélvica, probablemente haya muchos más orígenes, pero habla de un sedentarismo creciente y cada vez más preocupante, digamos. Entonces, para no irnos tanto del punto. Yo conozco, a ver, yo hace 12 años que practico la calistenia y eso me permitió ver diferentes casos. A ver, yo soy uno, pero yo nunca tuve, realmente mi familia nunca vivió en la precariedad. Pero tengo conocidos que sí han vivido en la precariedad y que la calistenia para ellos significó la diferencia entre una vida a lo mejor llena no sé, delincuencia, de excesos y demás, a que hoy, por ejemplo, estén estudiando para ser entrenadores y que puedan ejercer una profesión y tengan un estilo de vida mucho más sano y bueno, todo lo que ya sabemos. Incluso hay algunos que se han convertido en atletas de talla mundial y hoy por hoy tienen un montón de éxito con eso. ¿Pasa estas cosas con otros deportes? Sí, pero te aseguro que es muchísimo más difícil tener éxito como futbolista que tener éxito dentro de la calistenia. Por ejemplo, digo, no por una cuestión de que sea más difícil un deporte que otro, sino porque el fútbol hoy por hoy, todo el mundo quiere ser futbolista cuando es chico, digamos. Bueno, la mayoría. O todo el mundo quiere jugar al básquet en la NBA. Digo, son los deportes más reconocidos y más jugados acá en Argentina. Entonces, de vuelta, son importantísimos como estructura social, pero tienen que existir opciones para que las personas que no puedan seguir por ese camino tengan otras variantes de acceso a deportes. em, De hecho, te diría que lleva una inversión muy grande ser un futbolista, un basquetbolista o un runner de 100 metros, 1000 metros, 5K, lo que sea. Lleva una inversión muy grande. Incluso los runners dependen 100% de un sponsor. Si no existe ese sponsor, su carrera en parte depende únicamente de que tenga una fuente de ingresos, porque cuando estás llegando a un nivel elite de runner, te estás gastando una zapatilla por mes. sí, Cuando sí, sí, tenés sí. un volumen de Y, 380 kilómetros. y lo tenés que financiar todo vos. Exacto. Y no solamente la zapatilla es una sola cosa que necesitas. Tal cual. Y son 300 lucas, que una persona no puede permitirse el gasto de 300 lucas si está en precariedad. Entonces necesitas sí o sí un sponsor arriba. Y si no está ese sponsor, difícil es. Y en el básquet, muy parecido, en el fútbol también, el vóley también. Y creo que lo que permite la calistenia es que vos podés estar en pata, un short y sin remera, en una costanera con sol o lluvia, entrenando, perfeccionando tu cuerpo y llevándolo a un límite de fuerza increíble. Y que con un
no te digo que con un Nokia 1100, pero con un Samsung Galaxy no sé cuánto que tenga una cámara, mostrar tus progresos y abrirte una puerta del mundo bastante interesante. Sí, tal cual. Esto me lleva a un punto importante que nos toca a lo mejor más localmente, o bueno, lo vivimos más localmente, pero creo que se está replicando mucho y está pasando mucho en todas partes de Argentina, por lo menos. Y es la pérdida de esta oportunidad de la calistenia como herramienta social que están teniendo los gobiernos, me parece, ¿no? Obviamente quizás es una cuestión de falta de conciencia o de saber que existe, por eso también esta comunicación es importante. No es que sean malos por no invertir en esto, sino que quizás simplemente no se están dando cuenta de la oportunidad que representa. A lo que voy es, por ejemplo, en Carlos Paz, la persona que vino a Carlos Paz sabe que está lleno de las famosas plazas saludables. Las plazas saludables lo que son es básicamente un conjunto como de juegos o de elementos hecho con barras y con caños, es decir, lo mismo con lo que se hace un parque de calistenia, que tienen la intención de generar cierta cercanía con los ejercicios que se hacen en el gimnasio, para una persona, por ejemplo, que no tiene recursos y que quiere ir a movilizarse un poco. Cualquiera que se haya sentado 2 minutos, aunque sea para reírse un rato y ver qué onda en esas plazas, se da cuenta que son totalmente ineficientes. ¿Por qué? No generan, no generan trabajo real, son probablemente muy caras por la cantidad de engranaje que llevan, ensamble y todo eso, y no están en realidad solucionando el problema realmente. Me parece que terminan siendo más como un adorno del estilo, miren, estoy invirtiendo en algo de la salud y no realmente estoy ofreciendo una solución funcional al respecto. Entonces, ¿cuál es creo, la pérdida que están teniendo los gobiernos a nivel macro en Argentina? Se están perdiendo de que con una inversión mucho menor Muchísimo menor. pueden hacer plazas de calistenia en todos lados y con una educación bastante básica pueden empezar a hacer que la gente cada vez más esté más saludable, tenga un estilo de vida más saludable, entrene más y demás. De hecho, tampoco, a ver, en una ciudad como Carlos Paz, por ejemplo, sería muy fácil crear simplemente una escuela municipal de calistenia. No sería un gasto alto pagarle, por ejemplo, un profesional que lo haga y la inversión en infraestructura sería muy mínima. Sí, a nivel gobierno, crear un curso entero de Argentina Calistenia en YouTube que te lleve por muchísimos niveles y después las plazas, sí. Tal cual. O, bueno, y después podemos hablar de miles de opciones, ¿no? No sé, crear una aplicación gratuita en donde la gente aprenda, che, vos en esta plaza que tenés en tu ciudad podés hacer esto, esto, esto y este ejercicio, lo podés hacer de esta manera. Bueno, hay hoy por hoy con la tecnología infinidad de oportunidades y de chances con eso, de caminos. Pero creo que es algo a tener en cuenta. Bueno, quería comunicarlo hoy porque me parece importante que cada vez más la gente lo escuche. Y bueno, que podamos primero empezar a exigir como ciudadanos cosas más funcionales o sea, soluciones reales a los problemas y después entender las oportunidades que estamos teniendo, digamos, con con estas herramientas como son la calistenia. Bueno, entonces, como para concluir un poco e ir cerrando la idea. Vos que viviste ahora hace poco la experiencia de la media maratón, que veníamos hablando al principio más, ¿cómo, cómo linkeas todo esto? Creo que las personas, creo que no existe una persona que no busque ser más longeva. Y con longeva me refiero a vivir mejor y vivir más. Y es necesario entender que para que eso ocurra, se tienen que dar dos cosas. El entrenamiento de fuerza que te permita estar saludable para vivir mejor los años de vida que vayas a tener. Y en gran parte tu longevidad o mayor cantidad de años de vida va a depender de cómo está la salud de tu pulmón, en gran medida. Pulmón y corazón. Exactamente. Y eso es, y se determina por la capacidad aeróbica. Y no hablo solamente de running, hablo también de ir caminando por toda la vida mucho rato. El running puede ser una actividad para, si tus articulaciones lo permiten y si tu técnica es buena, permitírtelo de una manera más rápida, capaz.
Sí, 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 o como complemento. A ver, a mí me pasa, por ejemplo, que yo no entreno tanto aeróbico. Por eso también me puse un partido de fútbol todos los fines de semana como para estimular esa parte. Pero las veces que me he medido mi capacidad aeróbica, cabe aclarar que tengo una muy buena capacidad aeróbica solamente entrenando fuerza. A, a lo que voy es, se puede ir complementando ambas cosas sin que ocupen un espacio enorme las dos, ¿entendés? Totalmente. Puedes entrenar 3 veces a la semana fuerza y caminar mucho en tu vida diaria y vas a estar muy bien. Em, un punto que me llamó mucho la atención en la media maratón era la cantidad de señores grandes corriendo. Bastantes señores arriba de 60. Ok, admirable. Al trote 20 kilómetros y llegando muy bien. Incluso, no creo que haya tenido 60 años, pero sí arriba de 50. Una persona estaba corriendo a mi velocidad. Mi velocidad tampoco es una locura. Hace 8 meses empecé a correr de manera estricta, pero entré dentro de los 3.000 participantes cuando había 27.000 inscriptos. En conclusión, el entrenamiento de fuerza te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y la parte aeróbica te va a ayudar a tener más años de vida, lo cual Sí, sí, lleva a la son longevidad. complementarios, 100%. Y son todas actividades que vos podés hacer de manera totalmente gratuita. Te estoy diciendo caminar, ni siquiera hace falta correr. Y entrenar en una plaza. Tal cual. Entonces, un poco para ya terminar, creo que la invitación es a, y de vuelta, esto lo decimos como dueños de gimnasio, no hace falta que esperes a tener para pagar la cuota de un gimnasio para empezar a moverte. A lo mejor la cuota del gimnasio la paga alguien que quiere optimizar más el proceso, pero que cuenta con un recurso. Si vos no lo tenés, no hace falta que te quedes quieto en tu casa lamentándote, puedes salir y moverte y empezar a mejorar tu vida desde ahí. Después llegarán también oportunidades en las que sí puedes invertir en un entrenador, en un gimnasio, en una suplementación y demás. No es lo más importante es empezar a hacer. Con eso terminamos el podcast de hoy. Quiero invitar a la gente a que si le gusta lo pueda compartir con gente que piensen que les puede interesar, compartir en sus redes sociales, comentarnos. Cualquier cosa viene bien para darle cada vez más visibilidad a este trabajo que estamos haciendo. Y sugerir temas si a vos te interesa alguno que quieras que nosotros hablemos o toquemos. Tal cual. También les quiero decir que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos muy activos en Instagram, sobre todo como Movement Academy ARG. Acá en YouTube y en Spotify. Y bueno, también si están interesados pueden consultarnos sobre nuestros servicios. Trabajamos con gente de todo el mundo, de manera presencial, de manera online. Así que si te podemos ayudar en algo, nosotros felices de hacerlo. Amigazo, Ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. nos vemos la